la tercera clase, saquemos el propósito de refugiarnos siempre en ese corazón que tanto nos ama, que es el corazón de Jesús, a través del corazón de nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Vamos a recordar la lógica que estamos siguiendo en este curso, que son 4 clases. Ya terminamos el próximo viernes con lo que significa el tema de la Virgen María, porque es una consagración a Jesús por María. Ad Jesum per Mariam, se dice en latín. A Jesús por María. Y nosotros empezamos, es bueno refrescar la memoria, señalando que ya estamos todos consagrados, ¿no es cierto? El día de nuestro bautismo hemos recibido la consagración con mayúsculas. Ya estamos consagrados. Hemos comenzado a tener vida nueva, Romanos 6:4. Esa vida nueva no podemos perderla. Y por eso la Iglesia, en su caminar por este mundo, y también gracias a los santos, nos va recordando que debemos vivir para Dios y en Dios. Y ha surgido en la historia de la Iglesia la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y esa consagración al Sagrado Corazón de Jesús se debe a las mujeres sobre todo. A 4 santas que mencioné la vez pasada y que ustedes que tienen una memoria de elefante se acuerdan. Incluso saben las fechas en que murieron, ¿no es cierto? Como lo saben, no voy a preguntar. Tenemos a Santa Luzgarda, a Santa Matilde, a San Gertrudis y la más conocida, Santa Margarita María de Alacoque. Y les dejé, no como tarea, pero sí como una especie de consejo espiritual, que lean las vidas de estas 4 santas, porque siempre es bueno conocer la vida de los santos. Y comenzamos a explicar con cierto detenimiento las exigencias de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que implican 4 verbos, y estos sí se lo saben recontra bien. Número 1, confiar. Hablamos del verbo confiar, hicimos una tabla y nos quedamos, he visto el cuaderno de Rosana, en la pregunta 6, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a la pregunta 7, que implica el segundo verbo, que sería reparar. Vamos a poner 7. No voy a borrar la camiseta del cristal en la pizarra porque para mí sería un pecado. Ya, ahí se queda. Bien. Entonces, 7, ¿qué implica reparar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? ¿De acuerdo? Pregunta 7, ¿qué implica reparar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Antes de hacer la tabla, vamos a acercarnos a la palabra reparar. La palabra reparación, vamos a poner acá reparación, bíblicamente tiene que ver con otra palabra que ustedes, si rezan la coronilla, la dicen, que es la palabra propiciación. Sí les suena, ¿no es cierto? Propiciación.
La palabra reparación tiene que ver en la Biblia con esta palabra que es propiciación. Y la propiciación nos lleva a otra palabra que está en la Biblia, que es el propiciatorio. El propiciatorio, que en hebreo se dice caporet. A ver, repitan. El caporet. ¿No? ¿Y qué es el caporet? En el Antiguo Testamento, las tablas de la ley se guardaban en el arca de la alianza, ¿no es cierto? Entonces, la cajita que cubría las tablas de la alianza, la cubierta era el caporet. ¿Y qué pasaba? Una vez al año, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el caporet, haciendo el rito de la expiación. Entonces, la palabra propiciación nos conecta con la sangre, con el sacrificio por la expiación de los pecados del pueblo. Estamos en el Antiguo Testamento, repito, para aquellos que están llegando. Y también repito lo de la otra vez, las preguntas al final, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, las tablas de la ley se guardaban en el arca de la alianza y estaban dentro de una cajita. La cubierta, ¿cómo se llamaba? Caporet, que se traduce como propiciatorio. Y había una fiesta que era la fiesta del Yom Kippur. El Yom Kippur, a ver, repitan, Yom Kippur, que se traduce día de la expiación. El día de la expiación, donde se hacía el rito por el cual se echaba sangre de un macho cabrío sobre el caporet. Se rociaba sangre sobre el caporet. Rociaba sangre sobre el caporet, ¿no? Entonces, cuando San Pablo, vamos al Nuevo Testamento, va a hablar del sacrificio de Cristo, en Romanos 3:25 va a decir que Jesús es propiciación por nuestros pecados. Jesús es, ¿qué? Propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Que es lo mismo que decir Jesús repara por nuestros pecados. Entonces, la reparación tiene que ver con un sacrificio, con el derramamiento de sangre, con el dolor de Cristo, con el sufrimiento de Cristo por nuestros pecados. Eso es reparar. Por eso, como vamos a ver a continuación, ¿quién es el que ha reparado con mayúsculas? Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿yo cómo reparo? Uniéndome a la cruz de Cristo. Si yo no me uno a la cruz de Cristo, por más que ayune todos los días, por más que me flagele, por más que duerma sobre clavos, por más que me vaya a rodillas hasta la Costa Verde, todo eso no vale para nada. Porque ¿quién es el que ha reparado? Cristo. ¿Quién es propiciación por nuestros pecados? Cristo. Entonces, la palabra reparación, repito, me lleva a propiciación, que me lleva al propiciatorio. El gordito que preguntó ya desapareció. Ya. Y que era la cubierta, repito, la cubierta donde adentro estaban, ¿qué? Las tablas de la ley, ¿no? Las tablas estaban acá. Y el sacerdote rociaba con sangre la cubierta.
así como el sacerdote ahora les echa agua bendita y ustedes piden 5 litros de agua bendita, ¿no es cierto? Había un día, el Yom Kippur, día de la expiación, donde el sacerdote rociaba la sangre del animal sacrificado sobre el caporet. Entonces San Pablo, para explicar el sacrificio de Cristo, va a hablar de que Él es propiciación. Cristo ha derramado su sangre en la cruz y gracias a la sangre de Cristo somos purificados. Cristo es el que ha reparado. Él es propiciación por nuestros pecados. Bien, entonces, ustedes que rezan la coronilla del Señor de la Divina Misericordia, que sepan que cuando usan la palabra propiciación, están utilizando una palabra muy bíblica, que hace referencia al derramamiento de sangre que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Bien, entonces, al final las preguntas. Sí. Yom Kippur. Yom Kippur. Gracias. Yom Kippur, Yom es en hebreo día y Kippur es expiación. Yom Kippur, ¿ya? Gracias por la observación. Entonces, el día de Yom Kippur, que lo pueden leer en el libro de Levítico, Levítico es el libro donde se explican los sacrificios que se hacían. Si ustedes leen el libro de Levítico, ahí se explica cómo era la celebración del Yom Kippur, el día de la expiación. Entonces, el propiciatorio en hebreo se dice el caporet, ¿de acuerdo? El caporet, que era la cubierta dentro de la cual estaban las tablas de la ley, y el sacerdote que rociaba sobre el caporet la sangre del animal sacrificado, el macho cabrío. Bien. Entonces, la palabra reparación, que es muy utilizada en lo que son las consagraciones, tiene que ver en primer lugar con el sacrificio de Cristo, como vamos a ver ahora en la tablita que voy a señalar en la pizarra. Y mi reparación es unirme a la cruz de Cristo, porque nosotros no somos masoquistas, nosotros no somos personas que aman el sacrificio por el sacrificio o el dolor por el dolor, sino que nosotros tenemos ciertamente que ser personas sacrificadas, pero que unimos nuestro sacrificio con minúsculas al sacrificio con mayúsculas, que es el sacrificio de Jesucristo. Esto que quede claro. ¿Ya? Todos los sacrificios y las mortificaciones que han hecho los santos han tenido valor porque se han unido al sacrificio de Cristo. Y hay un texto bíblico muy importante que ahorita lo voy a colocar, que es como el texto más importante de lo que significa mi reparación, que se une a la reparación de Cristo, que es la reparación con mayúsculas. Bien, entonces borramos la diapositiva. Yom Kippur es, ¿ya? Con 2P, K-I-2-P-U-R. Yom Kippur, día de la expiación. ¿Ya? Lean el Levítico, ahí está explicado el Yom Kippur. En el Levítico, repito, nos encontramos con las fiestas, los sacrificios que hacían los israelitas. Y todos esos sacrificios, por cierto, que están en el Antiguo Testamento, dejan de tener validez ante el sacrificio con mayúsculas, que es el sacrificio de Cristo. Ante el sacrificio de Cristo, todo lo demás ya deja de tener vigencia, porque Cristo es sacerdote, víctima y altar. Muy bien, ahora sí borramos y vamos a hacer una tablita para que quede claro lo que significa la reparación. ¿Ya? Seguimos en la pregunta número 7. 7. O pongan el número que quieran. Lo importante es que retengan las ideas. Entonces,
Vamos a hacer una tablita donde vamos a señalar aquí enseñanzas sobre la reparación. Enseñanzas sobre la reparación. Y aquí vamos a poner siempre el texto bíblico para poder nosotros fundamentar bíblicamente todo lo que decimos, porque es importante fundamentar bíblicamente todo lo que decimos. Entonces, la primera idea ya la he dicho. Cristo es el que ha reparado por todos. ¿Quién ha reparado por todos? Cristo. Cristo es el que ha reparado por todos. Esto que quede claro. Cristo ha reparado ya por todos. Vamos a poner Romanos 3:25. También Primera de Pedro 1:18 al 19, que dice: hemos sido rescatados no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Repito, hemos sido rescatados no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es la sangre de Cristo lo que nos ha salvado. No tu sangre, por más que te flageles. La sangre de Cristo. Cristo es el que ha reparado. Y también pueden poner Primera de Juan 4:10, donde dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre ha enviado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, tenemos la primera idea, la más importante. ¿Quién ha reparado? Cristo. Vamos con la segunda enseñanza. Nosotros reparamos uniéndonos a la cruz de Cristo. Tenemos que unirnos a la cruz de Cristo. ¿Eso qué significa? Que tus sacrificios los unes al sacrificio de Cristo y lo haces por amor. Hay personas, y está bien, no está mal, pero no todos pueden hacerlo, que están ayunando miércoles y viernes. Bendito sea Dios. No es obligatorio, por cierto. Pero ese ayuno, que quede claro, va a tener valor si lo unes por amor al sacrificio de Cristo. Porque si haces esos ayunos para creerte la Mujer Maravilla o Superman, mal. Porque hay que hacerlo todo con humildad. O si tú crees que porque ayunas 2 veces a la semana eres superior a los demás, mal andas. Los sacrificios que hacemos tienen que ser hechos por amor y con mucha humildad. Porque quien salva es Cristo. Y punto. Entonces, dice San Pablo en Colosenses 1:24, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Repito, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Jesús ya lo hizo todo, ha muerto por nosotros en la cruz, ya ha resucitado. Jesús ya lo hizo todo, pero hay algo que no ha hecho Jesús: tu colaboración. Tú libremente tienes que unirte a la cruz de Cristo para participar de la resurrección de Cristo. Colosenses 1:24. Mi sacrificio no es que mejora el sacrificio de Cristo, sino que yo me uno a ese sacrificio, ofrezco mi sacrificio con minúsculas al sacrificio con mayúsculas, que es el que salva. Y otro pasaje muy importante es este.
Romanos 12:1. Dice San Pablo, sean hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios por medio de Jesucristo. Repito, sean hostias vivas, hostias santas, hostias agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa hostia? Significa ofrenda. Tu vida tiene que ser una ofrenda al Padre, uniéndote a ¿quién? A Cristo. Porque si no te unes a Cristo, y lo voy a decir 1.000.000 de veces, los sacrificios que haces no sirven para nada. Y esto es muy importante para no caer en el gravísimo error de pensar que nosotros con nuestros sacrificios nos estamos salvando. No, el que salva es Cristo. Cuando el sacerdote te da una penitencia, y hay que dar penitencia en la confesión, esa penitencia es unirte a lo que Jesús ha hecho. La penitencia que tú cumples en la confesión es esto: completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es tu parte, sabiendo que ya lo más importante ha sido hecho y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, sigamos. Sigamos con el tema de la reparación, que es algo muy presente en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La reparación implica tomar conciencia de la gravedad del pecado. Esto es muy importante. La reparación implica tomar conciencia ¿de qué? De la gravedad del pecado. Porque si nosotros no tomamos conciencia de la gravedad del pecado, no vamos a reparar. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Se ha perdido el sentido del pecado. Ya lo decía Pío XII. Pío XII decía que el gran mal del mundo es que se ha perdido el sentido del pecado. Y en la época de Pío XII no había ideología de género, no habían tantas aberraciones sexuales. ¿Qué diría hoy Pío XII? Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10. No se engañen, ni los idólatras, ni los que fornican, ni los que tienen relaciones homosexuales, ni los corruptos, ni los borrachos, etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. ¿Quieres más citas? Te las pongo. Efesios 5:5. Gálatas 5:21. La palabra de Dios es clara, hermanos. El pecado hace daño. El pecado hace daño. El pecado genera que rompa con Dios, que rompa conmigo mismo, que rompa con el prójimo. El pecado hace daño. Por eso, si uno toma conciencia del pecado, va a reparar. Pero hay que ir a un paso más. La reparación implica tomar conciencia de la gravedad de mis pecados. No solamente del pecado del mundo, sino de mis pecados. Por eso es importante que quien va a hacer la consagración haga una buena confesión. No estoy diciendo que a cada rato vas a hacer una confesión general, porque no se recomienda que a cada rato hagas una confesión general, pero si no lo has hecho, sería bueno que lo hagas, ¿no? Si ya lo has hecho, ya quédate en paz, no estés rebuscando el pasado porque te hace daño. Pecado confesado, pecado perdonado. Pero es bueno confesarse bien. Y por eso hoy día se les ha dado un guión de confesión. Se ha repartido ese guión para que se escaneen bien, para que vean bien su conciencia, porque hay que confesarse bien. Y no hay que tener vergüenza de confesarse, porque el sacerdote también es de barro y te va a comprender. Así que es bueno y muy bueno hacer un examen profundo de conciencia, porque de esa manera nos confesamos correctamente.
Hay que hacer a conciencia el examen de conciencia. Y eso San Pablo lo tenía muy claro. Primera de Timoteo 1:15. Dice así: Jesús ha venido a salvar a los pecadores, siendo yo el primer pecador. Fíjense qué bonito, ¿ah? Dice San Pablo: Jesús ha venido a salvar a los pecadores, siendo yo el primer pecador. Yo soy el primer pecador. Muchas veces somos especialistas en decir, fulanito, fulanita, son grandes pecadores, y yo paso piola. No, yo soy el peor pecador, yo. Entonces yo voy a reparar por mis pecados y también por los del mundo entero, pero primero por mis pecados. Todo pecado confesado ya está perdonado, pero hay heridas, y esas heridas sanan cuando tenemos la conciencia de la reparación. Si nosotros morimos en gracia, pero no hemos reparado por los pecados graves cometidos, ¿a dónde vamos? ¿Al purgatorio? Ahí van las pulgas. ¿A dónde vamos? Purgatorio, no purgatorio. Creo que tiene muchas mascotas, ¿sabes? Ya, al purgatorio. Cuando una persona muere en gracia, por supuesto que ya está en el ámbito de la salvación, pero no ha reparado, está el purgatorio. El purgatorio es un ámbito de reparación, ya sin méritos. Por eso mejor es reparar aquí que en el más allá. ¿Y cómo reparamos? Primero, viviendo en gracia. En segundo lugar, con la oración, con la comunión frecuente, con la devoción a la Virgen, practicando obras de misericordia, ofreciendo a Jesús lo que más nos cuesta. Hay muchas formas para reparar. Hay muchas formas. Ganando las indulgencias que nos concede la Iglesia, las indulgencias plenarias, pero para ello hay que tener la viva conciencia de que tenemos que rechazar todo pecado, incluso el pecado venial. Entonces la Iglesia nos ofrece muchos medios para reparar y para sanar interiormente. Hay una frase que está en el ambiente popular: nadie me quita lo bailado. ¿Han escuchado? Nadie me quita lo bailado. Padrecito, ya la hice, nadie me quita lo bailado. En el purgatorio se te quita lo bailado. Sí, en el purgatorio se te quita lo bailado. Y en el juicio final vamos a ver lo que has bailado. Entonces, mejor es reparar aquí que en el más allá. Vamos con la siguiente enseñanza. La reparación implica el celo por la salvación de las almas. Celo por la salvación de las almas. Si yo no tengo celo por la salvación de las almas, yo no voy a reparar. Pero nos tiene que doler, estamos viviendo el trigo en honor a Nuestra Señora de Fátima, los pecados que se cometen. Es que nos tiene que doler, hermanos. Nos tiene que doler que todos los días hayan tantos abortos, que todos los días hayan tantos adulterios, que todos los días haya tanta corrupción. Es que nos tiene que doler. Eso se llama celo por la salvación de las almas. Los pastorcitos de Fátima tenían eso. Por eso cuando la Virgen les muestra el infierno, ¿se quedan tan contentos? No, comienzan a rezar y ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Hay que tener celo por la salvación de las almas. Jesús dice: he venido a traer fuego y quisiera que el mundo estuviese ardiendo. Lucas 12:49. Y dice San Pablo en Romanos 9, 1 al 3, siento dolor por mis hermanos los judíos, siento dolor porque no conocen a Cristo, siento dolor, siento tristeza. Y dice San Pablo: quisiera ser anatema por ellos.
Eso se llama celo por la salvación de las almas. Celo por la salvación de las almas significa que nos tiene que preocupar el hecho de que muchas personas vivan alejadas de Dios. Don Bosco decía, por salvar un alma sería capaz de ir hasta las mismas puertas del infierno. Don Bosco, como todos los sacerdotes santos, tenía celo por la salvación de las almas. Por salvar un alma sería capaz de ir hasta las mismas puertas del infierno. Yo diría hasta la puerta nomás, si entro ya no salgo. Y decía San Juan María Vianney, por salvar un alma soy capaz hasta de saludar al mismo diablo, imagínense ustedes, por salvar un alma. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos familiares, amigos, sabemos que están recontra empecatados y no rezamos ni un Ave María por ellos? Y eso está muy mal. No podemos ser reparadores si no tenemos celo por la salvación de las almas. Y el último punto de la reparación es que el amor a Dios da sentido a la reparación. Es el amor a Dios lo que da sentido a la reparación. Por amor a Dios ofrecemos sacrificios, por amor a Dios nos mortificamos, por amor a Dios me privo hoy de algo y lo ofrezco por la conversión de los pecadores. Dice Romanos 13:8 que el amor es la plenitud de la ley, lo que da sentido a todo. Entonces, vamos a recordar estas ideas. ¿Quién es el que ha reparado por todos? Cristo. Nosotros reparamos uniéndonos a la cruz de Cristo. La reparación implica tomar conciencia de la gravedad del pecado. La reparación implica tomar conciencia de la gravedad de mis pecados. Esto implica, como les he dicho, el examen de conciencia. Por eso se les ha dado una guía de confesión. La reparación implica el celo por la salvación de las almas. Y el amor a Dios da sentido a la reparación. Es el amor lo que da sentido a todo, porque lo contrario sería el sacrificio por el sacrificio, el dolor por el dolor, y no es así. Es el sacrificio por amor a Dios. Es el dolor ofrecido por amor a Dios. Muy bien, ahora sí la foto con cámara 4K. Entonces, los verbos que tienen que ver con la consagración al Sagrado Corazón de Jesús son 4. 1, confiar. 2, reparar. La reparación, bíblicamente hablando, me lleva al caporet. El caporet es la cubierta, dentro estaban las tablas de la ley, y el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur, rociaba sangre del animal sacrificado. Y esa palabra, reparación, implica lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él ha ido a la cruz por nosotros. Primera de Pedro 1, 18, 19. Hemos sido rescatados, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Bien. Entonces, copien y vamos a pasar al siguiente verbo, que es el verbo imitar. Como les he dicho la vez pasada, al final las preguntas y también tenemos el sorteo donde hay objetos religiosos para que recen. ¿Se puede borrar? Ya, no hay apuro. La reparación forma parte de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús le pidió a Santa Margarita María Alacoque los 9 primeros viernes reparadores.
Y esa comunión que tú vas a realizar los 9 primeros viernes tiene que llevar ese sentido reparador, reparador por tus pecados, reparador por los pecados del mundo. Todos los santos han tenido viva conciencia de la reparación. En la vida de San Juan Pablo II se cuenta que él siempre bajaba de peso en Cuaresma, y no porque hiciese dieta, porque ayunaba de verdad, pero no lo hacía para pensar que era más santo que los demás, sino lo hacía por amor a Cristo. Los sacrificios se tienen que realizar por amor a Cristo. Muy bien, ahora sí, borramos. Entonces vamos con la pregunta número 8. ¿Qué implica imitar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Pregunta número 8. O el número que ustedes quieran. Con tal que no pongan el 666. Bien. Vamos a colocar ahora el verbo imitar. A manera de cultura religiosa, luego de la Biblia, el libro católico más leído es Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, ¿ya? Y el título es muy bonito, Imitación de Cristo. Tenemos que imitar a Jesús. Jesús es nuestro modelo. Jesús es nuestro referente. Y esa ejaculatoria que seguramente ustedes dicen, Sagrado Corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo, tiene que ver con lo que vamos a poner en la pregunta número 8. ¿Qué implica imitar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Ya hemos hablado de los textos bíblicos más importantes que muestran el corazón de Jesús. Vamos a ampliar un poco eso que hemos dicho. Hay un texto de San Pablo, que ya lo he mencionado, lo vuelvo a mencionar, es muy bonito y nos puede servir también para tener presente esto de imitar, es Filipenses 2.5. ¿Qué texto he dicho? Filipenses 2.5. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses 2.5? Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Imitar a Cristo implica tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Podríamos estar hablando horas sobre la imitación de Cristo, porque lo que debemos hacer es leer los evangelios y releer los evangelios y fijarnos en las palabras de Jesús, en los gestos de Jesús, en lo que Jesús hacía, cómo trataba a las personas, cómo perdonaba a los pecadores. Y entonces vamos sacando virtudes y podríamos estar horas hablando de las virtudes de Jesús. Pero yo voy a señalar solamente algunas, porque es imposible que nos dediquemos a explicar todas las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor es leer los evangelios y meditar la vida de Cristo. Hay unas virtudes que están muy relacionadas con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces vamos a poner una tablita, que es lo mejor para explicar la imitación de Cristo y para que nuestro corazón sea como el corazón de Jesús. Acá vamos a poner virtud a imitar. Repito, hay muchas virtudes, no voy a poner todas,
pero sí voy a poner las que más resaltan en las revelaciones privadas, por ejemplo. Cuando nosotros leemos las revelaciones privadas, leemos la vida de Santa Luzgarda, de Santa Matilde, Santa Gertrudis y sobre todo lo que Jesús le dijo a Santa Margarita María Alacoque, surgen unas virtudes que vamos a señalar. La primera virtud, que además es la que más odia el diablo, ¿cuál es? La humildad. La humildad. Si no hay humildad, no hay obediencia. ¿Cuál es la virtud que más odia el diablo? La humildad. Tenemos que ser humildes como Jesús. La humildad es tan importante, vamos a poner acá cita bíblica, que dice Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Repito, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. San Agustín va a decir, ¿quieres ser santo? Sé humilde. ¿Quieres ser más santo? Sé más humilde. ¿Quieres ser muy santo? Sé muy humilde. Jesús humilde, la Virgen humilde, San José humilde, los santos humildes. Tenemos que ser humildes. Y la humildad es andar en la verdad. ¿Qué es la humildad? Andar en la verdad. Anda en tu verdad, sin complejo de superioridad ni complejo de inferioridad. Esa es la humildad. Vive en tu verdad. Reconoce tus virtudes. Reconoce los dones que Dios te ha dado para dar gracias a Dios y ponerte al servicio de los demás. Y reconoce tus defectos y limitaciones y pecados para que te confieses bien. La humildad es andar en la verdad. La Virgen Santísima, nuestra Madre, mujer humilde, vivió en su verdad. Por eso en el Magnificat reconoce que Dios ha hecho maravillas en ella. La Virgen no tuvo complejo ni de superioridad ni de inferioridad. Vivió en su verdad. Vive en tu verdad. San Agustín dirá, Señor, que te conozca y que me conozca. Que te conozca para amarte y que me conozca para despreciar lo malo que hay en mí. Tenemos que conocernos, ¿ya? Mira tu corazón, mira bien tu corazón. Primera virtud, ¿cuál es? La humildad. Humildad viene de humus, humus es tierra. Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre está muy unida a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La mansedumbre, Mateo 11:29, Jesús es manso. La mansedumbre implica un trabajo de todos los días. Porque todos tenemos la tentación a la ira, todos. Pero es importante luchar para que tengamos esa paz interior, tengamos ese corazón manso de Jesús. Y a mí me gusta poner como ejemplo de mansedumbre a San Francisco de Sales. ¿Sí les suena? ¿En qué equipo de fútbol jugaba? En los salesianos. Bueno, como ha dicho Martín, los salesianos, que fueron fundados por Don Bosco, se llaman salesianos porque Don Bosco quiso poner a San Francisco de Sales como patrono de esa congregación por la mansedumbre, la paciencia, porque los salesianos trabajan con alumnos. Y gracias por lo que ha dicho Martín, Don Bosco decía que hay dos formas de enderezar a la juventud. ¿Con la vara o con la comunión? Y decía, yo prefiero la comunión, no la vara. ¿Entienden? La vara es, sácale la mugre, ¿no? La comunión es, llévale a Jesús. Volviendo a San Francisco de Sales, murió el año 1622. Fue obispo de Ginebra.
patrono de la dulzura. Decía que más moscas se atrapan con una gotita de miel que con un litro de vinagre. Y él era de un carácter explosivo, era fosforito. Pero se dio cuenta que como sacerdote, eso no le ayudaba. Ser fosforito, ser explosivo. Entonces trabajó el tema de la paciencia, el tema de la mansedumbre, y con la gracia de Dios vivió esta virtud tan importante que nos asemeja a Jesús. Entonces, la virtud de la mansedumbre es una virtud que está conectada con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La siguiente virtud que vamos a colocar es muy importante y no está de moda, es la pureza. ¿Qué dice Jesús? Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay que vivir la santa pureza. Y la pureza es una virtud para todos, no solamente para los sacerdotes o para las religiosas. La santa pureza, que es en definitiva la castidad, implica una vida limpia, tener limpia nuestra mente, limpio nuestro corazón, dar gloria a Dios con nuestro cuerpo, como dice San Pablo. Nosotros debemos de luchar todos los días por vivir la santa pureza, y más en un mundo como el que vivimos, donde todo es sexo, estamos en la sociedad sexólatra, donde se ha endiosado al sexo. Nosotros que vamos a consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús, debemos cuidar la santa pureza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuidemos la pureza, hay que lucharla, no somos de acero, somos de barro. Ya sabemos qué debemos hacer para cuidar la pureza: la oración, la confesión, la Sagrada Comunión, siempre en gracia, la devoción a la Virgen, y ser prudentes. No basta rezar, hay que ser prudentes. Y como decían los sacerdotes santos, hay que cuidar la vista, la revista y la entrevista. La vista, no puedes ver de todo. Cuánta pornografía hay hoy en día en las redes. La entrevista, no puedes tener familiaridad con ciertas personas que no te corresponden, ¿no? ¿Qué pensaría ustedes de un señor casado que todos los días lleva a su secretaria en el carro para dejarle su casa? ¿Está bien o está mal? Que tome su combi, ¿no? Su chosicano, mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces, prudencia, prudencia. Y la revista, no podemos leer de todo. No podemos leer de todo. Hay cosas que nos ensucian o que nos mandan al abismo también en cuestiones morales. Hay que cuidar la vista, la revista y la entrevista. Bien, vamos con la siguiente virtud. Muy importante también, que es la obediencia. La obediencia es muy importante porque Jesús nos ha mostrado que Él vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Juan 6:38 y también Marcos 14:36. Abba, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús obediente. Hay que ser obedientes a Dios, obedientes a lo que nos dice la Iglesia. La obediencia nos asemeja a Jesús. Jesús obediente al Padre. Y Jesús obediente al Padre va a la cruz. Abba, Padre. Marcos 14:36. Aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa Abba? Muy bien, papito. Gracias a Dios que no han dicho papacito, como una vez puso un alumno en un examen. Abba está en arameo.
Y es papito, ¿ya? No es papacito, ¿ya? Bien. La obediencia nos asemeja a Jesús. La humildad nos asemeja a Jesús. La mansedumbre nos asemeja a Jesús. La pureza nos asemeja a Jesús. Y por supuesto, no voy a poner todas las virtudes. Vamos a poner la misericordia. Mi corazón tiene que ser misericordioso. Jesús nos ha contado la parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25 al 37. Conviene recordar que misericordia viene de miserum, que es miseria, y cor, que es corazón. La misericordia tiene que ver con miserum, miseria, y cor, corazón. Lucas 10, 25 al 37. Es la parábola del buen samaritano. Y el buen samaritano es Jesús, que tiene misericordia de nosotros. Miserum, miseria, cor, corazón. La misericordia tiene que ver con un corazón que se compadece ante la miseria del otro, pero no queda en compasión, pasa a la acción. De la compasión pasamos a la acción. Mi corazón tiene que ser misericordioso. Y la mayor obra de misericordia, y esto conecta con el celo por la salvación de las almas, es hacer que una persona se encuentre con Jesús. Por supuesto que hay que ayudar a los pobres, y tenemos que ayudar a los pobres. En los pobres hay una presencia de Jesús. Pero no nos quedemos solo con lo social. Hay que ir a más. Tenemos que hacer que todos se encuentren con Jesús. Cuando hacemos que alguien se encuentre con Jesús, estamos haciendo la mayor obra de misericordia. Por eso, volviendo a Don Bosco tenía un lema. Lo voy a decir en latín, no para pulirme, sino porque así lo decía Don Bosco y luego lo voy a traducir. Da mi ánimas, etcétera, tolet. Es decir, dame almas y quédate con todo lo demás. A mí tráeme almas y quédate con todo lo demás. Da mi ánimas, dame almas. Don Bosco también se preocupó de que los jovencitos comieran, tuviesen un lugar digno para vivir, pero no se quedó solamente en ese plano, fue a más. Hizo que se encontrasen con Jesús. Y ahí tenemos, por ejemplo, aquel santo que murió a los 15 años y que se llama Santo Domingo Sabio. Tranquilo, Martín. Ya, bien. ¿Tú eres salesiano? Allá. Gracias a tu intervención me viene a la mente Don Bosco. Mi corazón tiene que ser humilde, manso, puro, obediente y misericordioso. Tenemos que ser humildes, mansos, puros, obedientes y misericordiosos. Y la base de todo es la humildad. La humildad es lo que nos mete en el camino de la santidad. Entonces, aquí tenemos estas virtudes. He dicho que no voy a mencionar todas las virtudes de Jesús. Sería imposible hablar de todas las virtudes de Jesús en una clase. Jesús nos desborda. Jesús nos desborda. He hecho un concentrado, un Big Bang. Espero que no está ahí en su cerebro, ¿ya? Ya. Ahora vamos con la última pregunta y ya terminamos esta clase y luego pueden hacer sus preguntas. Vamos con la última pregunta, que sería la número 9. Ya pongan el número que quieran. Algunos están más preocupados en los números. Número 9. ¿Qué implica anunciar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Con esa pregunta terminamos y ya el otro viernes vamos a hablar de lo que significa la presencia de la Virgen, por qué María es importante en la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, por qué es importante consagrarse al Corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Y la próxima clase, el que nos va a guiar va a ser San Luis María de Montfort. ¿Le suena, no es cierto? ¿De dónde era? Francés. Muy bien. ¿Qué libro escribió? El Tratado de la Verdadera Devoción. Saben bastante, no sé por qué estoy hablando. Muy bien.
Entonces, vamos ahora con la pregunta 9 para terminar la clase de hoy y luego ustedes pueden hacer sus preguntas o sus comentarios, pero siempre concretos, ¿ya? Bien. Vamos a abordar la pizarra. Bien. Todo está grabado en el Facebook, así que cualquier cosa pueden entrar al Facebook de la Parroquia Santa María de Nazaret. Gracias a Sergio, el tigre de la cámara. Bien. Él ha sido alumno mío de teología, así que tiene nivel, ¿ah? Sí. Solo que es un poco acelerado nomás. Bien. Es que un día va a contar su vocación, ¿ah? Porque él es ingeniero. Sí, es ingeniero. Número 9. ¿Qué implica anunciar en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús? Vamos con el verbo anunciar. Entonces, el verbo anunciar no es otra cosa que hablar de evangelizar. El verbo anunciar está conectado con el verbo evangelizar. Y aquí hay un texto típico que ya lo hemos puesto, Primera de Corintios 9:16. Ay de mí si no evangelizar. Entonces, sobre el anuncio, la Iglesia siempre ha señalado que hay que cuidar unas dimensiones para que el anuncio llegue con eficacia. Todos tenemos que anunciar el Evangelio, anunciar la palabra de Dios, todos, no solamente los sacerdotes. Y quien sea consagrado al corazón de Jesús se vuelve apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos que hacer apostolado. Entonces, vamos a poner las dimensiones que hay que cuidar en el anuncio, ¿no? Dimensiones del anuncio. Dimensiones del anuncio. Las dimensiones del anuncio, primera columna, vamos a poner una segunda columna, la cita bíblica, y una tercera columna, una breve explicación. Y esto nos va a servir para que comuniquemos con eficacia la palabra de Dios, la buena noticia, el Evangelio, que en definitiva es Cristo. La primera dimensión del anuncio es la dimensión doctrinal. ¿Qué dimensión he dicho? Doctrinal. Católico ignorante, seguro protestante. Hay que conocer la doctrina. Juan 8:32. La verdad nos hará libres. Conocer la doctrina de la Iglesia. Hay que conocer la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y eso implica Biblia y catecismo. No estoy diciendo que seas un doctor en Biblia ni un doctor en teología, pero lo básico hay que saber. Lo básico. Por eso es importante conocer el catecismo. No estoy hablando del catecismo gordito, que es más denso, sino el catecismo menor, ese catecismo de un sol,
No sé cuánto estará ahora. Hace 10 años estaba un sol. Digo un sol porque es el baratito. Pregunta-respuesta. Con eso basta. Con eso basta. Y de ahí vas a la Biblia. Entonces hay que cuidar siempre la doctrina. Enseñar las verdades de fe. Enseñar la moral cristiana. Saber lo básico. No estoy diciendo, repito, que seas un teólogo profesional. Conocer bien tu credo, conocer bien lo que son los sacramentos, los mandamientos, las exigencias de los mandamientos, conocer lo básico de la fe, lo básico de la moral. Pero no basta la dimensión doctrinal. Tenemos la dimensión espiritual. El trato con Cristo. Juan 15:5. Sin mí no pueden hacer nada. Necesitamos tratar a Cristo. Tratar a Cristo. Es decir, necesitamos la oración. Necesitamos los sacramentos. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la devoción a la Virgen. Todo eso es importante. Hay un dicho que es el siguiente: la evangelización empieza de rodillas. ¿Se entiende? La evangelización empieza de rodillas. Cuando te pones de rodillas ante el Santísimo, ahí has empezado a evangelizar. Y luego ya comienzas a hablar. Primero hay que hablar con Dios y luego hablar de Dios. Es la dimensión espiritual lo que vivifica la evangelización. Ahora en la mañana tuve una reunión con varios sacerdotes y justo salió el tema de la oración. Es un curso que está viendo Chaclacayo y compartimos un tema sobre la oración. Y salió una anécdota muy bonita de San Juan Pablo II. Cuando San Juan Pablo II viajó a un país, como es costumbre, los papas se hospedan en las nunciaturas. ¿Saben lo que son las nunciaturas? Donde vive el nuncio, el representante del Papa en un país. Entonces, en esa nunciatura, el Papa estuvo, pero se perdió y tenía ya que ir pues a la jornada, al encuentro con las multitudes, y comenzaron a buscarlo. Lo buscaban y ya iban a llamar a la policía. ¿Y saben por qué no lo encontraban? Porque estaba postrado en el suelo delante del sagrario. Y entonces lo estaban buscando por todos lados, incluso entraron a la capilla, pero como estaba postrado, no se le veía. Entonces, San Juan Pablo II, quien fue un gran evangelizador, fue un hombre de profunda oración. La dimensión espiritual es muy importante. Pero no basta la dimensión espiritual, tenemos la dimensión eclesial. Porque nosotros no somos francotiradores. Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Lucas 10:1. Necesitamos de la comunidad. Necesitamos de la comunidad. Necesitamos de la iglesia. Nosotros no actuamos de forma individual, necesitamos de la iglesia. Necesitamos que nos apoyen con la oración, con el consejo, con la corrección. Los sacerdotes necesitan de los laicos necesitan de los sacerdotes. Entonces, todos juntos caminamos. Eso es sínodo, pues, ¿no? Ahora que está de moda hablar del sínodo, sínodos en griego significa caminar juntos, pero caminar con Cristo. Caminamos juntos con Cristo, sin odos, sin en griego con, odos camino. ¿Qué significa sínodo? Caminar juntos, pero ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo todos sí, y juntos avanzamos. Es la dimensión eclesial. Decía San Agustín, ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Santa Madre Iglesia. Qué bonito. Ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Santa Madre Iglesia. Y Santa Teresa de Jesús, a ver, ¿de dónde era? ¿Arequipeña? ¿Cajamarquina?
de Ávila, España, doctora de la Iglesia, siglo XVI, decía: mi gran alegría, morir como hija de la Iglesia. Mi gran alegría, morir como hija de la Iglesia. Y ya para terminar, porque el gordito quiere preguntar, la dimensión testimonial. La dimensión testimonial. La mejor prédica, tu propia vida. Decía San Francisco de Asís: para muchos, la única Biblia que van a leer es tu vida. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios, fácil de aprender, puros unos. ¿Qué dice Primera de Corintios 11:1? Imíteme a mí como yo imito a Cristo. Lo dice San Pablo: imíteme a mí porque estoy imitando yo a Cristo. Debemos dar testimonio. Reflejar a Cristo. Ahí están las 4 dimensiones de lo que significa la evangelización, el anuncio. Tú vas a ser apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, debes comunicar verdades, no opiniones, no ambigüedades, verdades. Tienes que comunicar la doctrina de la Iglesia. Tienes que ser una persona espiritual, orante. Tienes que actuar siempre en comunión con la Iglesia. Y tu propia vida tiene que ser una prédica. Las dimensiones del anuncio son 4. Número 1, dimensión doctrinal. Número 2, dimensión. Número 3, dimensión. Y número 4, dimensión. Muy bien, pues hasta ahí la clase de hoy. Aquí tenemos una ficha muy bonita. Hagan sus fichas. Voy a premiar las mejores fichas. Aquí una hermana muy bonito ha hecho sus fichas. No, ustedes cada uno mate sus pulgas como quiera, ¿no? Pero a este estilo está bien, pone el tema, la pregunta y la cita, ¿no? Bien. Calma, hermana. Bien, preguntas para...